Anteriormente habíamos visto que los programas están hechos para resolver diferentes problemas. También hemos visto que existen una variedad de programas como las aplicaciones o los sistemas operativos. Ahora, es necesario saber cómo, cuándo y por qué construir un programa en específico. En este video hablaremos acerca de la programación. La programación es el proceso de analizar, diseñar y construir un programa. Es un proceso donde nosotros vamos a analizar un problema que vamos a resolver con un programa, para de ahí diseñarlo, después escoger qué herramientas utilizar para su construcción y una vez se haya construido se le realiza pruebas para corregir bugs o errores y de ahí se pone en funcionamiento para que el programa pueda resolver el problema eficientemente. Esta finalidad de resolver problemas lo tienen también los algoritmos. Si quieres saber más acerca de los algoritmos, te recomiendo este video. Link en la descripción. La programación tiene su origen en el siglo XIX, donde se comenzaban a crear instrucciones que pueden ser ejecutadas por determinadas máquinas. Uno de los primeros intentos de automatización fue hecho por el matemático y científico británico Charles Babbage, quien diseñó una máquina analítica que no llegó a construirse. Tiempo después, la matemática Ada Lovelace se interesó en dicha máquina y escribió el primer programa que puede ser ejecutada por esta máquina. Son estas escrituras las que la catalogan como la primera programadora de la historia. Tiempo después se crea un lenguaje de programación con el nombre de Ada. En el año 1936, el matemático británico Alan Turing publica su artículo sobre la máquina de Turing, donde establece las bases teóricas para la computación. En el año 1945, John von Neumann, junto con Presper y John, proponen la arquitectura de von Neumann, donde se separa la memoria y el procesamiento. Y también publicó el libro llamado Planificación y Codificación de Problemas para un instrumento informático electrónico, el cual funcionó como guía fundamental sobre cómo programar computadoras electrónicas en sus primeros días. Hasta entonces se programaba usando cableados, lógicas y códigos binarios. Luego, con el avance de los equipos electrónicos, surgen computadoras que tienen sus respectivos lenguajes de máquina. Por ejemplo, en el año 1948, en la Universidad de Manchester, se crea la Manchester Mark I, en el cual se desarrolla el primer lenguaje de máquina funcional, con instrucciones en código binario. Luego, en 1951, se crea la primera computadora digital electrónica comercial llamada UNIVAC I, el cual tiene también su propio lenguaje de máquina. Hasta el momento, las computadoras llegaron a tener sus respectivos lenguajes de máquina, pero para mejorar la legibilidad de los programadores en lenguaje de máquina, se eleva el nivel para que se programe utilizando mnemónicos en lugar del código binario, surgiendo así los lenguajes de ensamblador. En el año 1950 se desarrolla SAP, uno de los primeros ensambladores. Luego, en 1952, Grace Hopper crea AO System, el cual es precursor de los compiladores. Y en 1954 se introduce el ensamblador de IBM 650. Hasta el momento, los lenguajes seguían siendo cercanos a las máquinas y tenían cierto nivel de abstracción con los ensambladores, pero con el objetivo de elevar la abstracción y que sea más entendible para el ser humano y elevar también la portabilidad, se crean los lenguajes de alto nivel. También surgen frameworks para mejorar el desarrollo de estos lenguajes. En 1960 se desarrolla el lenguaje ALGOL, el cual es influyente en la programación estructurada. En 1972 se desarrolla el lenguaje C. Este lenguaje es importante porque sirvió de base para futuros lenguajes. En 1983 se desarrolla el lenguaje Ada, en honor a Ada Lovelace. También se crea C++, basada en el lenguaje C, añadiéndole características de la programación orientada a objetos. Hasta el momento se ha creado lenguajes legibles que no son dependientes de la arquitectura de la computadora en específico. Ahora, con el surgimiento de la web, se comienza a crear lenguajes que soportan este entorno. En 1991 se crea HTML, el cual es un lenguaje de etiquetas y surgió como un lenguaje estándar para la estructuración de las páginas web.
También se crea el lenguaje de programación Python, un lenguaje de programación con sintaxis clara y está enfocado en la legibilidad. En 1995 se crea Java, el cual es un lenguaje de programación netamente orientado a objetos. También se crearon otros lenguajes como JavaScript o PHP, los cuales son utilizados en desarrollo web dinámico. En 1996 se crea CSS, el cual aporta flexibilidad a la presentación de estos sitios web. En el año 2005 se crea el framework Django para Python, el cual le aporta seguridad y escalabilidad. Luego en el año 2003 se crea el framework Spring para Java, para aplicaciones empresariales. Y en 2016 surge el lenguaje de programación Kotlin, el cual es usado en desarrollo web, multiplataforma y también en desarrollo móvil. Muy bien, ahora veamos las etapas de la programación. Comencemos con la etapa de análisis. Recordemos que los programas son como algoritmos que están enfocados en la informática y como todo algoritmo, su razón es el de resolver un problema. Por lo tanto, para saber qué programa crear necesitamos primero saber qué problema resolver con este programa. Por ejemplo, para la necesidad de agilizar la documentación están los programas Word o Google Docs. Para la necesidad de crear presentaciones de análisis de datos están los programas de Power BI o Tableau. Para la necesidad de entretenerse están los videojuegos o los juegos online y así sucesivamente. Ahora pasemos a la etapa de diseño. Una vez que se sepa qué problema resolver, se debe diseñar una arquitectura y la forma en la que va a tener este programa. En esta etapa se utilizan diversos diagramas para los algoritmos adecuados. También se planifica el uso de la base de datos y la estructuración de esta base de datos para el programa. Ahora pasemos a la etapa de codificación. Una vez que se tenga claro qué programa se va a construir, se procederá a escribir o construir utilizando herramientas como los lenguajes de programación, implementándose las funciones y módulos diseñados. Ahora pasemos a la etapa de prueba o depuración. Una vez que ya se haya construido el programa, se procederá a verificar su correcto funcionamiento. Se le realizará pruebas de manera manual para detectar bugs o errores, o también se realizarán pruebas unitarias, de integración o de sistema. Ahora pasamos a la etapa de documentación. Una vez el programa ya esté construido, se escribe la documentación del sistema donde se explica funcionamientos internos para los futuros desarrolladores, y también se crean manuales o tutoriales de uso para los usuarios objetivo del programa. Ahora pasemos a la etapa del mantenimiento. En esta etapa surgen cambios en las necesidades del usuario por temas del tiempo, temas sociales, temas políticos, etc. Lo cual eso va a demandar alguna actualización o alguna mejora o algún cambio en el programa para que siga siendo de utilidad para sus usuarios a lo largo del tiempo. Dependiendo de los cambios solicitados, se necesitarán modificaciones en las fases anteriores para la mejora del programa. Existen diferentes formas, enfoques o estilos de desarrollar un programa, las cuales son los paradigmas de programación. Estos paradigmas se clasifican en paradigmas imperativos y paradigmas declarativos. Los paradigmas imperativos se enfocan en el cómo se debe ejecutar el programa, enfocándose por consiguiente en cada instrucción o sentencia que tenga el programa. Y los paradigmas declarativos se enfocan en lo que se debe lograr al momento de ejecutar el programa, de modo que no es importante detallar los pasos a seguir para alcanzar el resultado deseado. A continuación mencionaremos los principales paradigmas. Mencionaremos primero la programación secuencial. Este es un paradigma donde las instrucciones se ejecutan de manera ordenada, una después de la otra. Este es el paradigma más básico y es imperativo debido a que se enfoca en cada instrucción que tiene el programa. Un diagrama utilizado en su diseño es el diagrama de flujo, y algunas de las herramientas utilizadas son C, Python, JavaScript, etc. Ahora veamos la programación estructurada. En este paradigma, el programa se divide en estructuras de control selectivas o repetitivas. Algunos diagramas utilizados en su diseño son el diagrama de flujo y el diagrama NS, y algunas de las herramientas utilizadas son las mismas que en el paradigma anterior. Ahora vemos la programación procedimental.
En este paradigma el programa se organiza o se modulariza en procedimientos o funciones. Algunos diagramas utilizados en su diseño son el diagrama de flujo, el diagrama NS y el diagrama de estructura de Jackson, y algunas de las herramientas utilizadas son las mismas que en el paradigma anterior. Ahora veamos la programación orientada a objetos. En este paradigma, el programa se organiza en clases y objetos. Este enfoque es indicado para resolver problemas más de la realidad y no limitarse a problemas lógicos o matemáticos. Algunos de estos diagramas utilizados son los diagramas UML, como la de clases o los diagramas de secuencia. Y las herramientas utilizadas son Java, JavaScript, C#, TypeScript, etc. Ahora vemos la programación funcional. En este paradigma, el programa se organiza en funciones puras, evitando el uso de estados cambiantes o efectos secundarios. Algunos de los diagramas utilizados son el diagrama de flujo de datos o los diagramas de dependencia funcional, y las herramientas utilizadas son Java, JavaScript o Python. Ahora vemos la programación reactiva. En este paradigma, el programa se organiza con flujos de datos. Este enfoque es ideal para aplicaciones que requieren ejecutar múltiples eventos simultáneamente y en tiempo real. Algunos de los diagramas utilizados son el diagrama de flujo de datos, el diagrama de suscripción y eventos, y las herramientas utilizadas son los frameworks R4JS para JavaScript y Reactor para Java. Y dime, ¿qué otros problemas se pueden resolver con programas? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Espero les haya gustado este video y si es así no olvides darle un me gusta, comparte el video y suscríbete para más videos de informática como este. Puedes seguirme en nuestras redes sociales, los links los tendrás abajo en la descripción. Eso es todo por el momento y nos vemos en algún otro video. Hasta pronto.